The Eminence in Shadow, el desarrollo de una eminencia capítulo 7. La nieve empezó a caer sobre el pueblo. La pequeña Ana se encontraba buscando algunos condimentos. Con la duda de varias personas, pensando que era una niña perdida, se intentaron acercar a ella pero esta negaba estar perdida y al momento de cruzar las miradas por alguna razón todos se alejaron de la pequeña, lo cual causaba duda en Ana, quien seguía sin entender el que tenía en la cara o por qué se alejaban de ellas. Quizás un efecto de su poder. Quizás los ojos que denotan el abismo. Es todo un misterio. Debería conseguir algunos condimentos, pero me he quedado sin dinero ahora. Intento conseguir dinero de varias maneras, pero no puedo porque me tratan como una niña. Tal vez deba hacer lo que mi hermano sugiere y empezar a robar, pero no sirve si no puedo utilizar mis poderes correctamente. Además, madre. Suspiro y pasos. A veces me pregunto quién realmente soy. La gente se seguía alejando de la pequeña con un poco de temor mientras ésta avanzaba. Me acerqué a un puesto de comida. El señor se veía de aproximadamente 33 años. Bienvenida, cliente. ¿Qué es lo que de? Hola. Tiene algunas sobras que puedo. Te daré lo que quieras, pero aléjate de mí. Solamente quiero. Aléjate de mí. Punto, punto, punto. El señor tiró algunos condimentos hacia la pequeña, quien los recibía mirando de manera confusa a el señor. Cuando miro los ojos asustados del señor, un flashback se vino a la mente. Ana. La pequeña pudo recordarlo, su padre. ¿Por qué no estaba su padre? Desde primera persona se pudo observar cómo la pequeña manipulaba algunos cubos mientras el espía miraba con confusión lo ocurrido con su espada. Intentó defenderse, pero la pequeña solamente aplastó sus manos y eso ocasionó que su padre explotara en 1000 pedazos. Padre. ¿Por qué padre tenía un arma en su mano? ¿Por qué le hice eso a padre? Niña, ¿estás bien? Supongo que esto es un sueño, ¿verdad? Mi padre no tenía intenciones de herir a nadie, ¿verdad? Seguramente esa espada era para matarme. Es decir, lo merecía, pero, ¿me quería matar? No. Debo estar en algún experimento que pruebe mi cabeza y afecte mis memorias. ¿Quién es esa niña? Ni idea, ¿sus padres la habrán abandonado? Sí, estoy solamente siendo. La pequeña empezó a derramar algunas lágrimas mientras caminaba, sostenía con fuerza su cubo y su peluche consigo. Mientras avanzaba lentamente pudo sentir un dolor en su costado derecho y se arrodilló en el suelo. Me falla la respiración, ¿por qué? Es solamente un sueño, esto es solo un sueño, padre, madre. Vaya, y pensar que me asignaron venir por ti es una misión realmente molesta para alguien como yo. Interrogación de cierre, pero es la hora de que regreses a donde perteneces. Si eres una buena niña no te cortaré una pierna para llevarte conmigo. Jejeje. Mordred desenvainó su espada, apenas lo hizo el ataque invisible de Mordred alcanzó a Ana y esta fue cortada. Mi espada invisible logró cortarla. Si esta niña aún no controla ese poder que fue inculcado, debería de bastar con esto por ahora. Sonido retumbar. Humo salir, el día se volvió el amanecer. Cuando observé mi alrededor era completamente oscuro. No había nada. Solamente había oscuridad. Por un momento pensé que el día se volvió a amanecer, pero ahora está oscuro. ¿Será este el poder de quien traerá desbalance al nuevo mundo? Su energía es igual. No. Esto es más allá que Ragnarok. Esta energía debe ser igual de densa que la bruja de la calamidad hace siglos. Jeje. Creo que ahora entiendo por qué me asignaron esta misión. Pensé que es porque ese tipo impedía nuestro ingreso. Pero ahora me doy cuenta que eres tú quien ha estado causando revueltos. Pero ahora él no está para salvarte. Punto, punto, punto. Ja, 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 ja. Pensé. Yo pensé. Que nada podía vencerlo. Que nada podría contra ese maldito. Con esa abominación. Pero tú eres diferente. Tienes más potencial que Ragnarok. Tú puedes lograr cumplir mi sueño realidad. Por fin me desharé de estos payasos y de ese maldito sujeto. Con tu poder, con tu poder. ¿Eh? Inconmensurables vacíos oscuros se encontraban alrededor de Mordred. ¿Era otra vez el cambio de realidad? No. Esta habilidad no es el cambio de realidad. Simplemente Mordred está cayendo infinitamente. No pude sentir cuando fui atacado por esta niña. Pero no siento dolor en absoluto. Puzzle, mamá, me gusta jugar puzzle. Si esto es una dimensión, solamente necesito conectar un portal para escapar de aquí. Mordred abrió un portal con su poder escapando de aquel lugar. Sí. Mamá, me gusta jugar puzzle. Padre, madre, ¿soy aún buena para ustedes? ¿Está delirando? Esa dimensión. ¿Será acaso que
¿Fue solamente producto de su imaginación? Eso es posible. El poder de crear reinos. No, eso no era un reino, teóricamente es imposible, los reinos ya están establecidos y nuestro mundo gira alrededor de ellos. No es posible que esta niña pueda crear un reino así de la nada, ese poder, ni siquiera él tiene la capacidad de hacer eso. Quizás, su control de la realidad es tan avanzado que puede crear ilusiones a este nivel. Este poder, es maravilloso. Necesito saber más. Hace tiempo no me emocionaba tanto por encontrar algo nuevo. Es maravilloso. Mordred se abalanzó sobre la pequeña con su teletransportación. Apenas apareció delante de ella, atacó directamente su corazón. La niña era peligrosa, Mordred lo sabía perfectamente. Si este espécimen se les escapaba como la bruja de la calamidad, o peor aún si él intervenía, definitivamente el mundo estaría en caos. Pero con su cuerpo no necesita de si está con vida o no, su ADN es suficiente y su logra crear una criatura que traiga el caos como Ragnarok. No. Algo mucho mejor. Él podía crear algo con ese poder mucho mejor que una simple criatura. Me encontraba caminando sobre las calles después de acabar con el tipo que quemó mi televisor. Ciertamente me sentí un poco mejor tras hacerlo. Necesitaba solamente algo de dinero y desahogarme matando bandidos. Oh. La nieve caía sobre mí. Todo el lugar estaba cayendo nieve. Esto me trae recuerdos de mi vida pasada. Solía pensar que la nieve era un escenario perfecto para las actuaciones de mob donde el protagonista se va al bando equivocado mientras sus amigos intentan evitarlo. También que la nieve es una perfecta oportunidad para demostrar mi poder de eminencia. Si disipo la nieve de uno corte al cielo y evitar que siga nevando, me recuerda a esa hazaña del héroe con capa. El hombre de un golpe. Sería genial una hazaña así ahora que lo pienso. Me preguntó cómo estarán las chicas. Tomé una manzana con mi slime que se encontraba cerca mío. No era específicamente una mansa como tal, pero su sabor me recordaba al de mi antigua vida, ese dulce sabor. Debo decir que quien haya creado esto le daré un punto por ello, ahora el experto lo probará. Mi manzana. Alpa-sama, ¿de verdad es necesario esto? Sí lo es. Pero ¿no cree que una pelea entre las sombras es una idea un poco? ¿Una idea un poco? Nada. No vamos a matarnos, Lambda, solamente es una competencia. Está bien, Alpa-sama, como lo ordenes. Después de los preparativos y todas llegar a lo que era la zona de lucha en Mitsugoshi. El campo de entrenamiento fue negado su uso debido a que el poder de las sombras podría arrasarlo todo. Una zona donde las sombras entrenaban y solo ellas podían acceder si una sombra quería subir de rango o si alguien quería ascender a sombra. Este sitio era el ideal. Fue creado para las futuras nuevas sombras. ¿Qué es este lugar? Increíble de su. Un campo abierto sin nada alrededor. Supongo que es para evitar cualquier tipo de trampa. Incluso el suelo no es de tierra, así que lo tenías planeado, ¿eh? No pensé que terminaríamos utilizando este lugar, y menos 6 de las 7 sombras. ¿Qué es este lugar, Nusama? Este lugar solo fue planificado para una batalla de un vs1. Con la capacidad de absorber el mana que sale esparcido en un combate que se encuentre dentro de este campo. Esto con el fin de evitar daños a Mitsugoshi y Shadow Garden. Las peleas de las sombras están a otro nivel en cuanto a poder, por eso las medidas tomadas. Ya veo. Observa esto. Esta es la primera vez que una pelea entre las 7 sombras se presenta y seguramente será la última vez que esto pase. Sí. Lambda se pondría en el centro mirando todas las direcciones posibles. Las sombras ya se encontraban cada una en cada esquina con sus armas. Inicien. Apenas el aviso se dio, un gran destello de colores se observó en todo el campo de lucha. Sonidos metálicos chocando entre sí resonaban por todo el lugar como si fueran estallidos. En cuanto empezó la batalla, Lambda se retiró del lugar, pero incluso se sorprendió, no podía ver a ninguna de las 7 sombras intercambiar ataques. Eran tan rápida que ni siquiera su ojo especial podía seguirlas. Esto es la diferencia entre las sombras y unas novatas. ¡Increíble! Beta y Alpha chocaron espadas por unos momentos mientras Epsilon se interponía en el centro. Ambas esquivaron el ataque. Por otro lado, Gamma intentó atacar a Zeta, sin embargo, esta simplemente esquivaba cada corte que Gamma intentaba lanzarle. Shu. ¿Qué estás haciendo? Es la técnica que me ha enseñado Shadow-sama. ¿En serio? Cae ante mí. No gastaré energía en ella. Lo mejor será resguardarme y esperar que todas se agoten. Si utilizo la táctica del sigilo y me camuflo y ahorro mana para Alpha y esa sucia loba, lograré tener ventaja en esto. Zeta convocó sus 2 cuchillas giratorias y las chocó intercambiando con Gamma armas.
TSK. Muy lenta. Z dio un rápido ataque a Gamma pero apenas iba a conectar sintió una presencia cerca apenas lo hizo movió la cuchilla e interceptado un ataque de Delta. Te demostraré que soy mejor que tú. Delta es la más poderosa. CHT. Z sintió un punseo se daría cuenta de que Gamma había desviado su intercambio. Gamma iba a contraatacar pero se tropezó con su talón ocasionando que salga disparada su espada hacia la cabeza de Z quien con nervios rápidamente evadió el ataque moviendo la cabeza rozando su cachete izquierdo. ¡Ay! GRRR. Delta seguía presionando su ataque empezando a ganar terreno. CHT no dejaré que nadie me derrote. Z se desvaneció en medio del aire con su técnica de la niebla roja. ¿Hacia dónde se fue? Gamma sintió un dolor en su pecho repentino que le sacaría el aire. ¡Ah! Primero me desharé de ti. Z no perdió el tiempo y golpeó la nuca de Gamma causando que ésta cayera al suelo dormida. Ya cayó una. Rápido saquen a Gamma-sama del campo. ¿Sí? Omega y Kai con temor y nervios se acercaron al campo y con toda su velocidad recogieron a Gamma y la cargaron con ella encima. El miedo de que algún ataque accidentalmente les llegara a dar era bastante evidente pero apenas se iban a ir escucharon un sonido. ¡Ah! Delta se abalanzó sobre Omega y Kai quienes cerraron los ojos resignándose hasta que un sonido se escuchó. ¿Eres tan distraída como siempre no? Z detuvo el ataque de Delta con sus cuchillas. TSK tú no te metas. ¿Eres tan tonta que ibas a atacar a las Númers? ¿Númers? Delta se volteó y al mirar que eran Omega y Kai rascaría su cabeza. Por eso el jefe se decepciona de ti. El jefe no se decepciona de mí. Aún no saldamos nuestra cuenta pendiente de aquella vez que te comiste los pescados que traje para Shadow-sama. Tus pescados. Esos eran mis pescados. Entiendo que tu cerebro no funcione pero esto es demasiado. GRRR no te soporto. Serás la primera que voy a acabar. Inténtalo. Tu habilidad con la espada ha mejorado Epsilon. Me halagas Alpa-sama. Sin embargo. Aún les falta coordinar más sus ataques. Alpa dio una patada rápida sobre la espada que cargaba a Epsilon ocasionando que ésta se amortigue por el impacto. Instante aprovechado por Alpa para intentar darle uno corte. Epsilon logró defenderse a tiempo pero la espada que tenía consigo se agrietaría y ocasionaría que casi su pecho fuera cortado. Estuvo cerca. Por poco mi secreto. Epsilon no tuvo tiempo de pensar Alpa ya estaba cerca de ella y continuaría sus ataques. Los ataques continuos de Alpa ocasionaban que Epsilon sufriera cortes en cada parte de su cuerpo sin poder evitarlo. Cada vez estaba siendo más abrumada por el poder de Alpa. Maldición. Si esto sigue así. Alpa-sama me va. Alpa se volvió nuevamente niebla evitando un ataque de Beta. No logré darle. Es normal con un ataque tan lento. Pero no estás en mejores condiciones para decirme eso no es así. Supongo que tienes razón G. Vaya, así que ahora han dejado su rivalidad de lado y han decidido atacarme las dos en conjunto. Es una buena elección. Odio admitirlo pero. Tiene razón Alpa-sama. Incluso nosotras sabemos que no podemos hacer nada frente a usted. Después de todo es nuestra líder. Muy bien. Si quieren atacarme ambas pueden hacerlo si eso les da la confianza en que pueden detenerme. Honestamente. Ni siquiera creo que ambas podamos tener una oportunidad contra ella pero. Lo intentaré aún así. Beta te has oxidado no es así. Mueve ese pecho pequeño y haz algo. TSK. Tengo una idea. No huyas. Delta siguió intentando alcanzar a Z quien se mantenía alejando constantemente evitando la lucha cercana. Z volteó un minuto y observó a Alpa y Epsilon y Beta las últimas dos ya se encontraban con varios rasguños y cortadas sobre su cuerpo. Muy bien. Si sigo manteniendo mi distancia con esta loba podré ahorrar mana para la última batalla. Parece que pronto Alpa terminará esto. Ah. Beta y Epsilon coordinaban sus ataques intentando acorralar a Alpa por cualquier lado donde pudiera esquivar. Alpa seguía manteniendo su serenidad y contraatacaba los ataques cada esquina era repelida por Alpa sin problemas. Una lluvia de ataques de mana fue creada por Epsilon. Alpa desharía el mana con una gran estocada. Pero apenas lo hizo Beta ya estaba detrás suyo y intentó conectar un ataque. El ataque fue repelido por Alpa pero apenas Alpa se dio cuenta. Epsilon ya se encontraba del otro lado. Lunge explosive. N/A. Estocada explosiva. Una luz azul cubrió todo el lugar y una gran cantidad de humo también fue provocada. ¿Logramos darle? Fue un ataque impresionante. Exclamación de cierre. N no es posible. Epsilon se quedaría paralizada al notar que su mejor estocada no tuvo efecto sobre Alpa.
El humo se iba deshaciendo lentamente y se pudo ver a una Alpa cubierta de algunas heridas. Si no usará la niebla roja. Ese ataque me habría dañado. Punto punto punto. Punto punto punto. Han mejorado. No cabe duda. Pero, no se emocionen. Alpa aplicaría varios cortes alrededor de la zona, apenas terminó su diálogo. Kia. Son mucho más rápidos. Beta y Epsilon intentaron defenderse de los cortes, pero solamente podían evitar los menores daños. La vista de aquellos cortes era demasiado para sus ojos, no podían seguir el ritmo de los cortes que Alpa proporcionaba. Entre la ráfaga de cortes saldría Alpa de en medio, quien con el mango de la espada golpearía a Epsilon en el estómago con tanta fuerza que ésta saldría volando escupiendo sangre. ¿Qué fue eso? Tú también. Alpa golpeó a Beta, quien también saldría disparada lejanamente. También escupiendo sangre por el impacto. Parece que todo terminó por allá. Entonces dejaré de jugar. ¿Dónde estás? Estoy justo aquí. Zeta golpeó a Delta en su antebrazo de una patada, alejándola algunos centímetros de la zona. Exclamación de cierre. Delta esquivó varias cuchillas que se dirigían a su cabeza dando vueltas hacia atrás. Las cuchillas no pararon. Delta daría un fuerte rugido ocasionando que las cuchillas cayeran todas al suelo. Zeta intentaría cortar la cabeza de Delta con sus cuchillas, pero ésta se daría cuenta y daría un golpe al aire donde el aroma de Zeta era visible. Zeta esquivó el ataque, pero Delta fue más rápida y le rozaría el traje su garra, provocando que el estómago de Zeta recibiera una cortada. TSK, esto no es todo. Lluvia de las 1000 cuchillas. Delta se intentaría cubrir del ataque, pero varias cuchillas volvieron a penetrar su piel como la anterior vez. Esto causó una furia inminente en Delta, quien de un fuerte grito liberaría todo su poder ocasionando que las cuchillas cayeran todas. Estaba esperando eso. El instinto de supervivencia asesino se ha activado en Delta. Terminaré esto. Delta materializaría su gran espada, con la cual de un fuerte movimiento causó estragos en todo el lugar. El ataque se dirigió a Zeta, pero ésta solamente dio una sonrisa. Esquivó el ataque, aunque pese a intentar esquivarlo la ola de viento que Delta generó no pudo evitar desgarrar un poco del slime que tenía como ropa, pero Zeta sabía bien de esto. Utilizó la técnica de la niebla roja, pese a esto la fuerza de Delta la inutilizaba, pero al menos lograría disminuir el impacto. Olfateo. Sé dónde estás. Delta dio una patada rápida al aire, pero no habría nada en el aire. Zeta aparecería detrás de ella. Estoy aquí. Exclamación de cierre. Zeta dio un gran grito causando que los oídos de Delta empezaran a dolerle. Mis oídos. Zeta no paró con su ataque continuo y lanzó nuevamente su técnica de las 1000 cuchillas aprovechando la distracción. No me volverás a dar con eso de nuevo. Delta se preparó nuevamente para rugir con fuerza. Haciéndolo. Provocando que las cuchillas salieran todas disparadas, sin embargo algo sucedía, las cuchillas se quedaron inmovilizadas en el aire. Tonta. ¿Eh? Las cuchillas empezaron a explotar cada una consecutivamente en masa. Delta solamente pudo intentar cubrirse, pero el dolor que tenía de oído se estaba intensificando aún más con el sonido agresivo de las explosiones, no la dejaban del todo cubrirse. La técnica del maestro es bastante útil. Pero no he conseguido dominarla por completo como él lo hace. Las explosiones, sabía que si Jin utilizaba sus oídos con mi aullido y la tomaba por sorpresa, quedaría completamente vulnerable. Gu, Q. Exclamación de cierre. Delta no puede. Delta no puede perder. Delta ignoró por completo los ataques y se intentó acercar a Zeta. El cuerpo de Delta era bombardeado cada vez que se intentaba acercar, pero intentó ignorar el daño físico y lograr escapar por completo de la zona. Buen intento con eso. Algo sucedía, Delta estaba olfateando algo. Tus explosiones tienen un olor muy malo. ¿Qué está pasando? Delta dejó de usar sus oídos. Ahora estaba utilizando el sentido del olfato para guiarse mientras predecía cada ataque. Lograba bloquear algunos con sus garras. Su arma ahora que ya hacía en el suelo para mejor movilidad. El instinto de supervivencia de Delta nunca había sido activado hasta este punto, haría de todo por deshacerse de quien se interpusiera en el camino. Te tengo. Delta se acercaría a Zeta, quien con sorpresa miraría la escena. No obstante, Zeta no se quedó atrás y utilizó sus dos armas para intentar bloquear el ataque. El puño de Delta y el arma de Zeta habían chocado. Sangre empezó a caer del puño de Delta, quien solamente estaba crujiendo sus dientes del dolor intentando aguantar. Esta empezó a presionar más. ¡Qué fuerza! Zeta estaba siendo abrumada en el intercambio. Su arma empezaba a agrietar cada vez más. Esto es malo.
Debo alejarme, utilizaré la niebla roja. No escaparás, no de nuevo. Delta dio un fuerte grito y su puño terminó de romper el arma de Zeta, quien miraría con sorpresa lo que había pasado. Delta había alcanzado a Zeta, su puño no se detuvo hasta llegar al cachete izquierdo de Zeta, quien fue golpeada por Delta. Esta salió al instante disparada a una esquina del campo. Delta logró alcanzar el puño de Zeta. Q. Delta empezó a respirar agitadamente. Tomó su brazo, el cual había sufrido gran parte de los daños. El arma afilada de Zeta había cortado a través del slime más la fuerza ejercida y las explosiones. Su brazo ahora estaba roto. Y increíble. Delta-sama es. Pero esos ataques. ¿Se intentaron en verdad matar? Sin Alpha-sama. Esto ya no tiene sentido. Pero aún así. Se supone que esto sería una batalla para denominar algo. No una matanza. Solo espero que esto no llegue más allá. ¿Eso fue todo? ¿Se van a rendir tan fácil? Si yo fuera un asiento del culto de diabolos y las tuviera contra la pared, ¿van a tirar la toalla? TSK. ¿Cómo van a proteger a nuestro líder si tienen ese tipo de voluntad? Aún no. ¿Se está levantando? Beta se empezó a poner de pie sosteniendo su espada. Pese a los daños sufridos, aún no podía caer. Negaba a hacerlo. Las palabras de Alpha tenían razón. El estar oxidada usando eso de excusa se veía bastante mal. ¿Y cómo iba a proteger a su líder si algo importante le sucedía? Eso definitivamente era imperdonable. El hecho de que siempre dependieran de su líder para algo y cuando llegue el momento no poder dejárselo a ella sería una basura. Yo aún no puedo perder. No me importa nada si debo hacer lo que debo hacer, no me importa si es por él. Beta se tambaleó un poco sosteniendo firmemente su espada. Los momentos que había pasado con Shadow. Todos aquellos momentos. Tenía que seguir luchando. No podía decepcionar a su líder ni a su maestro. En verdad eres patética. Epsilon. Epsilon también se puso de pie y se acercó a Beta mirando fijamente a Alpha con una sonrisa. No creas que eres la única que lucha por él. Oxidada. Débil. ¿Quieres dejar de decir cosas tan sin sentido? ¿Eh? Yo siempre tuve envidia de ti. ¿Envidia? Desde hace 4 años. Siempre la tuve desde el día en que te vi. Y ni siquiera es algo que aún puedo evitarlo. Decir que eres débil y oxidada. Es lo más estúpido que he escuchado de ti y detesto eso. Pero. Shadow-sama siempre te ha elogiado y tu estilo de esgrima es mejor que el mío, sus elogios son. No lo niego. Pero aún así tengo envidia de ti. ¿Por qué? Ni yo misma lo sé. Epsilon ladeó su mirada donde se encontraba Beta, quien solamente la miraba con sorpresa. Deja esa patética excusa y ese discurso cursi. Y muévete. Beta dio un ligero puchero de molestia, pero terminó suspirando. Está bien. Espero que puedas seguir mi ritmo. ¿Por qué este ataque? Será todo o nada. Lo haré. Alpha empezó a recordar los momentos que habían pasado todas las 7 sombras desde que eran unas niñas. Las constantes peleas, pero también acuerdos que tenían todas, y cuando decidían algo juntas, cuando Sid las entrenaba. Todas habían crecido bastante, era su pensamiento. Realmente todas han demostrado ser dignas de estar con él. Se han fortalecido bastante. Pero, yo tampoco puedo darme el lujo de perder, así que, por honor, lucharé en serio. La espada de Alpha empezó a liberar bastante mana azul en su entorno. El lugar temblaba y el suelo donde estaban todas se empezó a agrietar completamente pese a su resistencia. Alpha hizo una postura con su espada. Recuerdos invadieron su mente. Los consejos que Shadow le había dado en medio de su batalla como John Smith y las posturas extrañas que este tomaba daban un mejor equilibrio de impulso. ¿La hicimos enojar? Beta se sorprendió del cambio repentino que Alpha estaba tomando. No lo sé. Pero tampoco nos quedaremos atrás. Beta y Epsilon se mantuvieron firmes. Esta vez Alpha comenzó el ataque, las dos chocaron espadas continuamente. A su vez que Alpha solamente contraatacaba sus ataques. Enjambre. Epsilon dio un violento corte que ocasionó una cadena de simultáneos cortes por todo el lugar. Shadow apareció como una ilusión recuerdo en la mente de Beta, quien se estaba acercando a Alpha. Blande tu espada. Nunca la sueltes y cuando estés cerca de tu rival. Alpha vio como Beta se acercaba a ella y golpearía a Epsilon con su puño de la misma manera que Shadow la había golpeado anteriormente. Epsilon fue alejada y al aterrizar en el suelo sentiría como donde fue golpeada le dolía demasiado. ¿Qué fue ese golpe? Me cuesta moverme, pero ni siquiera tenía mana. Beta se acercó a Alpha con su espada impregnada en mana.
Al momento de llegar Alpa solamente se agachó atrás. Si tu rival intenta bloquear este corte, engáñalo. Y condensa a tu mana y desgarra el entorno. Si lo bloquea con algún arma o objeto, el aire del entorno le dañará su cuerpo pasando sobre la defensa. Alpa sufrió 2 cortes en las mejillas y algo de su cabello había sido cortada, también sus piernas ligeramente con la ventisca provocada por Beta. ¿Logro herirme? Espero hacerlo como me lo dijiste, Shadow-sama. Epsilon lanzó varios bombardeos con su espada, los cuales se dirigieron a Alpa, la cual se tiró al suelo para poder golpear a Beta con una patada al abdomen, alejándola al aire. Q. Alpa usó su técnica de niebla roja y atravesaría el costado derecho de Beta con su espada. Kia. Fue un buen movimiento. Te lo enseño, el verdad. Pero no eres la única que ha tenido su sabiduría. Lo sabía por eso. Beta sostuvo la espada con sus manos, que estaba clavada en su costado, sonriendo mientras miraba a Alpa. Epsilon estaba detrás y daría todo de sí en un último ataque. Así que usaste mana para reforzar el ataque que habías recibido de mí, ¿verdad? Una explosión resonaría en el aire. Las pocas números que estaban en la zona solamente se quedaron indignadas ante todo lo que estaba ocurriendo. No podían ver a nadie y cuando veían alguna figura, la figura ya tenía daños. Lo hicieron bien. Epsilon y Beta empezaron a caer del aire con varias heridas notables y partes de su traje rasgadas. Se han vuelto más fuertes. Alpa soltó una ligera sonrisa mientras bajaba del lugar. Antes de que cayeran Epsilon y Beta al suelo, las había atrapado. Omega y Kai entraron por el campo nuevamente y caminaron donde se encontraba todo el desastre. Llévenselas, necesitan recuperación. Sí. Omega y Kai se llevaron a Epsilon y Beta en sus brazos, dejando a Alpa sola saliendo de la barrera. Alpa dio un suspiro y bajó del cielo. Aún no podía darse el lujo de relajarse después de todo. Aún quedaban 2 sombras más. Alpa observó que las sombras restantes eran Zeta y Delta. Supongo que lo mejor será dejarlas continuar su pelea. Zeta saldría de los escombros cubierta de heridas. Al momento de levantarse tosería algo de sangre. Maldición. El golpe que me dio fue demasiado fuerte. Jaja, ¿qué te parece eso, perrita? Delta sonrió con malicia mientras miraba a Zeta, quien ahora ya no podía presumir de su ventaja en el campo. CHT. Al diablo contigo. Me has molestado demasiado, ya no me contendré más. Te mataré. Zeta expulsó bastante mana en su alrededor con molestia. Delta también rugió con molestia. La comisión de ambos rugidos estremeció todo el lugar al punto de que el ruido era tan estremecedor que las números quedaron aturdidas y se arrodillaron en el suelo. Mis oídos. Kia. TSK rayos. Delta y Zeta se lanzaron con violencia. Ambas se estaban moviendo sobre todo el lugar con velocidad. Zeta conectaría un ataque en Delta, quien molesta devolvería el ataque con su brazo sano. Los golpes continuaban entre ambas sin cesar, no parecía que se iban a detener. Nunca había visto a Zeta de esa manera. Supongo que Delta logró enfadarla y hacerla actuar de manera salvaje. Después de todo, ella también tiene instinto asesino. Alpa estaría expectando la lucha de ambas con tranquilidad. Zeta conectaría un golpe a Delta, quien caería al suelo. Pero sin tiempo de reaccionar, Zeta continuó su ataque y convocó más cuchillas rojas, las cuales Delta empezó a esquivar, pero su pierna izquierda fue alcanzada por una cuchilla. Q. Zeta se acercó a Delta y siguió el ataque, golpearía a Delta con arma nuevamente en el rostro, pero Delta también la golpearía con sus garras, causando un gran daño en Zeta. 1000 cuchillas. Con su brazo y pierna lastimada, Delta no podrá utilizar su losa de hierro correctamente. Y si usa su rugido, Zeta puede utilizar explosivos en las cuchillas. Me preguntó qué es lo que hará. ... Delta se quitó la cuchilla de su pierna y gemiría del dolor. Las cuchillas ya casi llegaban a Delta hasta que ésta volvería a materializar su losa de hierro y daría un fuerte golpe, destruyendo con su gran espada las 1000 cuchillas sin dejar una sola con rapidez. Gu. Delta sentiría un gran dolor en su pierna y en su brazo roto. El utilizar la losa de hierro le provocaba bastante daño y el hecho de impulsarse también dañaba su pierna. Delta intentaría alcanzar a Zeta con su losa de hierro. Cuando Delta intentó atacarla, Zeta forcejearía el ataque. GRRRR. No eres la única que tiene super fuerza. Zeta golpearía la losa de hierro con fuerza y como Delta tenía el brazo roto, no podía ejecutar toda su fuerza. Zeta no perdió el tiempo y golpeó el abdomen de Delta. Tiempo después, Delta y Zeta estaban cubiertas de sangre y heridas, suspirando agitadas mientras se veían fijamente. Ah. Gu. Yo ganaré. Yo ganaré. Ambas se lanzarían hacia la otra, dando un último golpe hacia la otra, saliendo volando.
Ambas quedarían tendidas en el suelo tras ese último golpe. Maldición, no es posible que yo caiga ante una loba inútil. No soy una loba inút. Delta se desmayaría al igual que Zeta tras el último ataque. Creo que no hubo necesidad de intervenir. Alpha suspiraría y se iría del lugar mientras las Númers, quienes se habían paralizado, entraron tiempo después. Entonces, ¿ya finalizó el combate de las 7 sombras? Eso fue rápido. Ni siquiera pude seguir el ustedes. Dejen de hablar y encárguense del tratamiento ahora. ¿Sí? ¿Sí? Mordred atravesó el corazón de Ana. La niña escupiría sangre y caería al suelo. Aunque seas una anomalía. Aún no dominas tus poderes. Pero le haré un buen uso a tu cuerpo. Mordred avanzaría y cargaría el cuerpo sin huida de lo que era la misión. Ahora necesitaré experimentar con ella lo necesario. No necesito al culto de diabolos ahora. Con este poder, nadie podrá detenerme. Algo estaba sucediendo, una grieta aparecería y el cuerpo de Ana se volverían mariposas. ¿Qué diablos? Mordred abrió los ojos y suspiró agitadamente mientras estaba en el suelo. ¿Qué diablos pasó? Cuando Mordred alzó la cabeza, la imagen que vería le sorprendería bastante. La que creyó haber matado. Se encontraba en una serie de hilos atadas. Mariposas había por todos lados. El suelo que pisaba Mordred había cambiado. ¿Todo fue una ilusión? No, imposible, eso no fue una ilusión, eso definitivamente fue real. Su corazón se detuvo y lo que atravesé fue su carne. No puede ser, eso fue. ¿Eso fue su imaginación? Su imaginación es tan fuerte que afectó mi cerebro y me hizo pensar que yo gané. ¿Quieres? ¿Quieres? Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Por qué siento tanto temor? La última vez que sentí temor fue cuando él jugar conmigo. Te espera. La dimensión donde se encontraba Mordred empezó a moverse violentamente. Cubos salían de todos lados y símbolos de rompecabezas. Maldición, no puedo moverme. Intento teletransportarme y no puedo escapar. Mordred chocó con varios puzzles. Cada vez que chocaba con un puzzle, una parte de su cuerpo se volvía una pieza más. Ja. Sigo cayendo. Maldita sea. Mordred utilizaría su espada y la clavaría en uno de los cubos aterrizando. El segundo fue aprovechado por este para convocar un portal. Si me quedo aquí me matará, subestime a esta niña. Mordred cruzaría el portal, pero apenas lo hizo el portal se volvieron colores. Padre, aún no termino de jugar contigo. Fin del cap.